estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven o no sirven absolutamente para nada, o son grandes cajas de la política, o son simplemente lugares para generar empleo militante. Así que el primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. El instituto hoy cuenta con, bueno, el detalle también lo saben, pero me gustaría recordar simplemente que tiene alrededor de 400 empleados. Tiene decenas de oficinas a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, lo cierto es que muchas veces estos institutos además siempre tienen la particularidad que en muchas oportunidades están conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad. No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos que no suman absolutamente nada a un país que, como siempre digo, está absolutamente empobrecido y donde no podemos hacer que la gente con sus impuestos siga bancando, pagando o sosteniendo este tipo de cuestiones. El plan para recomponer económico que tiene Milei es tan inexistente como los ladrillos de Conan. No existe porque no quiere recomponer nada. Milei y el círculo áurico que tiene, porque creo que son espiritistas o no sé qué cosa, deberían explicarle a la sociedad cómo vamos a salir del lío en el que nos metieron cuando empezaron a desregular todo y decidieron que el Estado no intervenía más en nada. ¿Qué me cuentan del cierre del INADI? ¿Eso es buena noticia, mala noticia? Pero el punto es, ¿por qué no hablamos de la función del INADI? ¿Servía para lo que se lo había creado o no servía? Con una persona al frente como Victoria Donda, que no tenía ninguna especialización. El ministro Cunio Libarona la semana pasada fue que dijo, que contó que encontró cuevas financieras dentro del INADI que te cambiaban dólares. Y porque los muchachos son así, son gauchitos. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que te cambie? Yo te cambio dólares. Había un manual, ¿se acuerdan? Para el Mundial. Un manual para los comunicadores de expresiones que había que evitar. ¿Se acuerdan cuando Victoria Donda dijo que no había que decir negro, había que decir no blanco? Es peor, es más discriminativo, pero son tan burros, porque aparte de chorros, son burros. Victoria Donda, sos burra, siempre lo fuiste, sos una vergüenza. De respeto, sí, de respeto y de solidaridad con una colega que también es diputada. Y si tengo los bastones, es porque ayer en el operativo perverso que llevaron adelante, presidente, lo único que lograron es reprimir a la gente y golpear a dos legisladores que son compañeros tuyos. ¿Querés venir a ver mi pierna? A ver qué es lo que pasa. ¿Y sabés por qué me hicieron esto? Porque no quieren que defendamos a los jubilados y a los pobres. ¡Que se levante la sesión! ¡Que se levante la sesión! ¡A un halcón voy a maestrar yo para que haga un vuelo rasante hasta tus ojos directos! ¡Te los arranque de cuajo! ¡Me los traiga de nuevo a mí y yo los haré freír! ¡Me los comeré! Y mientras los como voy a danzar una danza alegre y feliz. ¿Vos tuviste problemas directamente con Donda? Me ha perseguido, claro, obvio, porque en un reportaje yo dije que el Ministerio de la Mujer no cumplía con las funciones que se pretende que cumple, que por ende tenía que ser eliminado, y eso lo consideró como un acto violento y me denunció. Es inmaterial discutir la renuncia de una incompetente como Donda cuando, digamos, lo único que ha hecho el INADI es perseguir a los que piensan distinto. Tiene una dependencia del Ministerio de Justicia, en lo que sería una especie de galpón, de las muchas propiedades que también se están descubriendo que tiene este organismo público clave. Sí. Funcionaba o funciona una oficina que fue de alguna manera copada o tomada por empleados, se puede decir, infieles tal vez antes, en la gestión anterior, con alguna venia de la administración K,
y lo que se sabe hasta ahora, y hay poca información porque esto va a ser una investigación más profunda, esa oficina se utilizaba para hacer negocios financieros con clientes privados, obviamente de forma irregular, no solo porque la oficina depende de una oficina estatal, sino porque además lo que se habría descubierto es que los negocios que se hacían ahí eran o son por fuera de la ley, ¿no? El bloque de Unión por la Plata, de Unión por la Patria, se negó a votar a las autoridades y no quiso participar de la votación. Hola Victoria, buenas noches. Te conocemos interesada habitualmente y por toda tu historia y por todo en los temas de derechos humanos. Me gustaría saber cuál es tu opinión con los casos de Lucía Ponti, de Selene Quirós, de María Belén Alonso, de Ariel Valerián o el último caso de Mauro Ledesma. ¿Cuál es mi posición con respecto a qué en particular, Osvaldo? Vos sabés que casos, a lo que ha pasado con esta gente, digo. Vos sabés Contá que qué pasó, Osvaldo, si querés. Digo, todos ellos, excepto Selene y María Belén, fallecieron por cuestiones que tienen que ver con la cuarentena. Bueno, el último caso, el caso de Mauro en Formosa, es un muchacho que no pudo entrar a su provincia a ver a su hijita. Solo tenía que cruzar un puente porque la casa estaba a 400 metros de ahí. Hay en estos momentos personas en el límite entre Chaco y Formosa que no pueden volver a Formosa. Hay una señora que hace 8 meses que está ahí, que está enferma. Anoche, bajo un temporal, tuvieron que dormir abajo de unos camiones porque Gildo Infran no los deja entrar, porque no hay un protocolo para entrar a la provincia. Y cuando un juez hizo que finalmente pudieran entrar recién el 18 de diciembre, la provincia apeló para que no pudieran entrar. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Mi mirada es que el poder siempre tiene que velar primero, obviamente, por la salud general, pero después por las cuestiones particulares. O sea, habría que ver cada uno de los casos particularmente para que a cada uno se le respete su derecho. Lo que no es razonable es lo que el INADI, que es un derecho humano, esté en forma independiente. Tiene que pasar, acá engancha con los derechos humanos, doctora Berman, a ser analizado, ¿cómo? Blackman, discúlpeme, con la cantidad de derechos humanos que tenemos. Un derecho humano es a la no discriminación. Lo que yo me relevo es a tener exactamente 400 empleados en un edificio de Capital Federal, cuando toda la justicia de la Capital Federal, de Talcahuano 550, que investiga homicidios, violaciones y delitos gravísimos, tiene menos. Pero ¿qué pasa si la gente se da cuenta que Lucila Morris, la abanderada de los pobres, se llena de plata usándolos a ellos? A los chiquitos le salían por las orejas las aceitunas. Yo ya te lo dije en más de una oportunidad. Siempre desconfía de las personas que trabajan de ser buenas. Son las peores, Gabriel. Hola Maggie, ¿cómo te va? Hola, bien. ¿Cómo estás? Maggie, una pregunta que te quiero hacer. ¿Tus patrones, Pablo y Victoria, te tienen en blanco? No, creo que no. Está muy mal eso. El proyecto de ley no va a mejorar ni la seguridad de nuestro pueblo, ni la seguridad cuando hablamos en materia de violencia de género, que la inseguridad que sufrimos las mujeres todos los días. Es por esa razón que no vamos a acompañar este proyecto. A mí no me importa que mañana malinterpreten las palabras y hablen de golpismo o de esas pelotudeces. Los golpes de Estado siempre lo hicieron los gorilas, así que no vengan a romper las pelotas con eso. En todo caso, hay algo que se llama juicio político. Por mal desempeño de sus funciones, si el presidente no cumple con el pueblo, hay un mecanismo para que se vaya antes, que está en la Constitución. Y eso hay que decirlo, porque si no se dice, y parece que él tiene derecho a hacer lo que se le canta la gana, porque sacó 56 puntos en un balotaje, nos vamos a quedar sin país en 6 meses. Entonces, ojo el piojo, que si se pasan de la raya, los diputados y los senadores tienen la obligación de activar el mecanismo del juicio político y el pueblo se lo va a exigir. ¿Cuántas motosierras que hay en la Argentina, eh? ¿Cuántas motosierras?
A mí me gustaría separar una cosa. Una cuestión es la función del INADI, una cuestión es un instituto o un grupo de administrativos del gobierno que investiguen las causas donde se denuncia discriminación, y otra cosa es Donda. Donda pasó por el INADI y realmente no significa que el INADI sea lo que es por Donda. El INADI es lo que es por la política. Y el INADI tiene 400 personas que muchas de ellas a lo mejor no trabajan y no resuelven las 7.000 causas que tenían por la política. Pero no estamos en desacuerdo con el órgano o la investigación de todo acto de discriminación. En un país que te discriminan para laburar, que te discriminan cuando te subís al colectivo, que te discriminan si sos de otro país, ni hablar si tenés otra elección sexual, si sos diferente. Digo, somos un país discriminador. La Argentina es discriminadora. Y miren hasta dónde voy a ir. El 70% de los que estamos acá somos del interior. En la historia, los cabecitas negras éramos nosotros. Desde ahí parte la discriminación. Parte desde la esclavitud que se tenía en la época de la colonia. Digo, somos discriminadores por excelencia. Está mal que no exista el INADI. El INADI tiene que existir. Ahora, quiero ir a esta pantalla porque quiero el comunicado. Acá ustedes veían Donda, ¿no? Donda, sí, la que le ofreció un plan o un puesto en el INADI a la empleada para no pagar la indemnización. Ambas cosas. ¿No? Ambas cosas. ¿Dónde tengo el comunicado? Tengo acá. El comunicado acá lo tengo. Gracias, Víctor. El comunicado de hoy del gobierno es clarísimo. El gobierno está diciendo: disuelvo el INADI, pero los técnicos que investigan las causas, no es más abajo, fíjate, el INADI contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente. Y acá está. Por ejemplo, tenía 7.000 expedientes sin trámite ni resolución. Y en los últimos 2 meses de que está Milei, o el gobierno de Milei, ya se resolvieron 2.000 de ellos. ¿Qué quiere decir? Que el INADI podía funcionar igual con los técnicos, con la gente que realmente tiene vocación de servicio y de esclarecer este tipo de reclamos. Las funciones que cumplía el INADI se llevarán a cabo a través del Ministerio de Justicia, es decir, no va a existir como órgano independiente o como secretaría independiente, pero va a ir a la órbita del Ministerio de Justicia, que cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea. El personal idóneo que trabaja en el INADI y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo será transferido al ministerio, donde trabajarán en orden, seriedad e idoneidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy salió un coro hermoso por todos lados a criticar al gobierno de Milei porque disolvió el INADI. El INADI no se resolvió. Si a vos te discriminan, vas a poder denunciarlo y lo van a investigar. Y hay leyes discriminatorias en la República Argentina. Pero digo, leamos bien lo que ocurre en Argentina. El INADI fue creado por ley y conforme convenciones internacionales. Por lo tanto, su supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente. Y si hace falta una ley, el gobierno deberá enviar una ley para derogarlo. Pero digo, una cosa es el mal uso de un organismo y otra cosa es el exceso de empleados, de ñoquis, de caja política, de utilizar esto. Hasta Franchella o Dupraticón se ríen ahí en esa escena porque justamente ponen a Pablo y a Victoria. ¿Quién era Pablo y Victoria? Ahora se lo van a contar los muchachos. Bienvenido. ¿Cómo le va, equipo? Hola, Mariano. ¿Todo ¿Quién era bien? el Pablo y Victoria de...? Por Pablo, la ex pareja de Victoria Donda, no sé si siguen... Sí. Y Victoria Donda. Claro. Porque recordemos que la ex titular del INADI, que ahora, si no me falla la memoria, funcionaria en la provincia de Buenos Aires, tuvo, no sé si llegó a la justicia, pero la ex empleada doméstica, ella la despidió e intentó llegar a un arreglo por haber tener la empleada en negro mediante un plan social o un puesto en el INADI. Claro. O sea, estaba usando fondos públicos para evitar hacerse cargo, digamos, de una falta en su forma de contratación. Nos acompaña el senador nacional por el Chaco, Víctor Zimmerman, de la UCR. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto de saludarlos. Gracias por la invitación. Bienvenido. Y la verdad que sería bueno que podamos volver al clima que teníamos acá antes de empezar. Bueno, estas cosas no pasan en el Esa Congreso. Es la preparación del programa. La preparación del programa. Preguntarle por esto del INADI, ¿no? Digo, hubo una sobreactuación hoy, como fue con el tema del Ali Espósito. Sí. Todo el mundo a la carga contra el gobierno por el tema del cierre del INADI. Sí. Un INADI que no cierra, porque digo, va a continuar. Mirá, coincido plenamente con tu editorial. Yo creo que si uno mira los distintos estamentos del Estado, se utilizaron, digamos, o de alguna manera lo que se hizo es colonizarlo desde el punto de vista político y utilizarlo como cajas negras, y entonces no cumplen la gestión que tienen que cumplir. Entonces hay que mirar finalmente cuáles son los resultados, hacer una evaluación, como se dice permanentemente en el Estado, pero no se hace. Y entonces, bueno, creo que es clara tu explicación. El INADI va a seguir existiendo, no se puede con estos niveles de gasto tener una estructura de esta característica con el nivel de prestación de servicio que tiene, que es absolutamente deficiente. Y de esto se trata, y una acumulación de cuestiones hace que tengamos los problemas económicos que tenemos, los déficits fiscales que tenemos, la prestación baja de los servicios, porque la calidad del Estado, por más que se agrandó, no ha mejorado, y me parece que este es el desafío de la reconstrucción de la Argentina. Usted viene de una provincia donde la discriminación está. Absolutamente. Digo, a ver, hacia el aborigen, hacia la persona más vulnerable. De hecho, acá contó Martín Angulo, que ha traído la investigación, el tema de las mujeres que se debían prostituirse a cambio de planes sociales. Así es. La brutalidad de Cecilia Strosky, lo que pasó con Cecilia. Bueno, ese es un claro ejemplo, el tema de la violencia. Así que obviamente nosotros estamos preocupados por esto. Yo conversaba con vos antes de empezar el programa, bueno, del desafío que tenemos en el marco de las políticas públicas, porque nuestra provincia es una provincia del norte que no tiene las mismas condiciones de productividad que pueden tener las provincias del centro, tenemos un nivel de pobreza muy alto, y entonces tenemos que encontrar un diseño de políticas públicas que nos permitan de alguna manera dar igualdad de oportunidades y empezar a corregir estas cuestiones. Senador, hay una coincidencia en la UCR y en el PRO con esta idea de un Estado eficiente, un Estado más chico. Sí. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué esperar una motosierra que por ahí corta donde no tiene que cortar? Bueno, en muchos casos no hubo voluntad política para hacerlo. Porque nosotros, por ejemplo, en el Senado de la Nación, yo te contaba recién, las condiciones de trabajo han cambiado. Y simplemente porque, bueno, yo creo que también política se hace con gestos. Entonces nuestra vicepresidenta de la Nación fue 2 veces al bloque nuestro a hablar con nosotros. Y yo llevo 4 años de senador, 4 años y algunos días. Yo nunca tuve la oportunidad de tomar un café con nuestra presidenta del Senado anterior, que era la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Y nosotros pudimos avanzar y pudimos dictaminar las cuestiones extraordinarias en el Senado de la Nación, están listas para ir a la sesión. Armamos inclusive una mayoría circunstancial de 39 senadores para poder armar las autoridades del Senado y las comisiones. Y esos 39 senadores pertenecemos a distintas provincias y obviamente de distintos orígenes políticos, pero entendemos de que tenemos que ponernos a trabajar y generar las condiciones para que, en este caso, la provincia del Chaco y los argentinos estemos mejor. Bueno, me parece que ese es el camino, ese es el desafío que tiene la política argentina, generar los consensos y empezar a verificar todas estas cosas. Claro. Hay muchas cosas para corregir. ¿Gonza? Sí, no, quería agregarles un dato que me estaban pasando. ¿Saben en cuántas causas, cuántos dictámenes tuvo el INADI en la gestión de Victoria Donda? ¿Cuánto? 60. ¿Qué va? En 2 años y medio, casi 3. Muy poco. Sacá la cuenta, bueno. Ahí tienen, esa es la cuestión. Muy poco. Y no eran 7.000 que estaban cajoneados. Claro, pero muy poco, muy 60. poco. Está en la página, o sea, pueden entrar, ven. Es increíble. Información pública. A mí me gustaría llevarlo porque, a ver, el senador que hoy nos visita integra la comisión de revisión del DNU. Así es. Así que su voto va a ser determinante para saber si el DNU va a continuar vigente. ¿Qué piensa del DNU 70? Bueno, a ver, hoy se constituyó la comisión y podemos elegir el presidente y fijar fecha de reunión para la semana que viene y a partir de ahí empezar a analizar. La comisión bicameral tiene la tarea de analizar la cuestión de forma y sacar un dictamen por la validez o la invalidez, y ese dictamen va al recinto de diputados y senadores, que después en el pleno se vota vía una resolución y se ratifica o se rechaza el DNU.
Bueno, esto es lo que está establecido en la norma. Ahora, yo lo planteé hoy en la conformación. Este DNU que tiene 16 capítulos, que está vigente, que impacta en forma dispar en las provincias del norte, en mi provincia, en forma diferente en las provincias del centro y en las provincias del sur. Yo quiero analizar en el contexto que esta norma aparece en el contexto económico y social de la Argentina, porque el presidente de la Nación está de alguna manera luchando contra el déficit fiscal, reprogramando la deuda con el Fondo Monetario Internacional, tiene previsto y está pendiente el tema del presupuesto 2024, tiene obviamente el desafío de la política monetaria, tiene el desafío de las importaciones y de las exportaciones, y en ese marco es que emite el DNU de ¿Qué no le regulación gusta económica. a Zimmerman del DNU? Bueno, yo tengo coincidencias y tengo interrogantes. Por ejemplo, tengo interrogantes en el título que habla de que las empresas o sociedades del Estado se convierten en sociedad anónima para su posterior privatización. Bien, privatización entonces está en contra. Pero esperá, te quiero explicar brevemente. Yo me tomé el trabajo de analizar los balances contables de las 42 empresas. Ajá. Hay varias de ellas que son superavitarias, algunas tienen un déficit del 5%, otras tienen del 15%, otras del 50%, otras del 80% y otras casi en un 100%. Balances contables. Ahora, la privatización de una empresa estatal no se decide solo por los balances contables, tiene que ver con la estrategia y con qué país queremos hacia adelante. Por ejemplo, el Banco Nación. El Banco Nación es estratégico. Nación, es estratégico. Exactamente, yo creo que Aerolínea no hay que también. YPF. Tenemos la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo y obviamente tenemos prácticamente anillado todos los gasoductos en la Argentina después de la inauguración del gasoducto de Néstor Kirchner. Y entonces nosotros que no tenemos gas natural en el NEA, obviamente estamos soñando de que no se privatice y que tengamos la posibilidad de tener energía alternativa. El tramo San Jerónimo, exactamente, falta el tramo de San Nicolás a San Jerónimo, provincia de Santa Fe, y podríamos cambiar el sistema de bombeo y tener provisión de gas propio en la Argentina y poder exportar en el verano, que obviamente le vendría muy bien a la caja de la nación. Ustedes en la comisión y después en el recinto no pueden discutir artículo por artículo del DNU. Ustedes tienen que votar, es cierto, sí o no, completo. Tenemos que sacar un dictamen por la validez o la invalidez y después pasar en el recinto y el recinto aprueba o rechaza. El problema es que también el enfoque que yo le doy es que para un DNU que afecta a un tema en particular, por ejemplo, un siniestro en una provincia donde el presidente decide en forma inmediata mandar el tema de salud, infraestructura y financiamiento. Ahora, este DNU tiene 366 artículos, modifica más de 80 leyes, reglamenta más de 300 y tiene 16 títulos, pasando por la desregulación económica, la emergencia, la política aerocomercial, justicia, minería, el tema trabajo, el tema deporte. Entonces me parece que más allá de la norma... Los temas de consumo de las tarjetas de crédito, que a la gente la aniquila. Exactamente. Entonces más allá de la norma no se puede solo analizar la cuestión de forma, porque es además una oportunidad. Yo lo dije hoy, yo espero que lo que escribieron, que el ministro de Hacienda, que el jefe de gabinete, que el secretario de Agricultura vaya y nos explique, a lo mejor tienen razón, hay algunas cuestiones que nos pueden aclarar a nosotros y sacarnos nuestras dudas. Y con esa postura suya, debate en el Senado. Ahora, Víctor, con esa postura suya, usted como radical, ¿no teme quedar embretado en lo que va a votar el kirchnerismo, por ejemplo? Digo, ¿no lo teme usted como hombre en su momento de Juntos por el Cambio y demás? No, para nada. Yo hoy tuvimos, lo dije cuando me tocó hablar, porque yo estaba nominado por mi partido, orgullosamente, y por mi bloque para integrar y ser autoridad como secretario. Pero como tuvimos un nivel de confrontación tan alta y hubo un reclamo por el tema de las autoridades, yo le propuse en la comisión al senador Mayán que yo bajaba mi nominación como secretario y que integren ellos, porque no es una cuestión en estos tiempos ni de cargos ni de contratos. Nosotros lo que tenemos que conformar la comisión y dar el debate que corresponda. Y después cada uno de los representantes de nuestra provincia, cumpliendo nuestros roles, tendremos que acompañar o no en base a lo que signifique el trabajo en la comisión. Porque si empezamos a mirar los antecedentes que tiene esta comisión con respecto al DNU de la gestión anterior y de la gestión anterior, es parecido a lo que vos mostraste con el INADI. En la gestión anterior hubieron 276 DNU dictado por el presidente Fernández, 155 fueron analizados y 121 no fueron analizados nunca. Inclusive creo que el año pasado la comisión no funcionó. Nunca. Bueno, pero por eso quería preguntarle, senador, ¿tiene la Argentina tiempo para comisiones, dictámenes,
Sí, absolutamente. ¿Sí? Y te voy a dar un ejemplo concreto. En diputado entró la ley ómnibus. En el Senado entraron varios temas de extraordinarias que están todos dictaminados hoy y están esperando que se hagan las sesiones ordinarias para llamar a sesión para aprobar. Superposición de impuestos con los países, la boleta única, el tema de la UIF, las recomendaciones de la GAFI. Pero entonces todas las extraordinarias fueron en vano. No. Quiero decir, todo ese mes de extraordinarias... No, en el caso de las cosas que fueron en el Senado, nosotros debatimos, hicimos sesiones informativas, hicimos las reuniones en cada una de las comisiones como corresponde y dictaminamos. Y hay algunos que votaron de una manera y otros votaron de otra forma. Ahora, para usted no pasa el DNU, entonces no pasa el DNU para usted. Mira, yo creo que tenemos que analizarlo. Hay que analizarlo. Yo no quiero adelantar una posición porque tengo interrogantes y a lo mejor, bueno, los funcionarios finalmente nos convencen y finalmente se puede explicar ¿La esta UCR tiene cuestión. postura? No, nosotros no hablamos de esto dentro del bloque todavía con respecto a cómo íbamos a votar. ¿Cuándo cree que concretamente este DNU puede tratarse? Porque muchos dicen que la estrategia de La Libertad Avanza va a ser primero tratar todos los decretos del gobierno de Alberto Fernández para ir postergando el tema y que de esta manera el DNU siga vigente. Mira, yo espero que lo empecemos a tratar lo antes posible. Si bien la conducción de la comisión no está en mis manos, está en el oficialismo, pero nosotros estamos preparando un requerimiento que lo dije también hoy públicamente en la comisión. Espero que vaya pronto el jefe de gabinete, el ministro de Economía, porque hoy por hoy, más allá de que hay varios DNU que no tienen tratamiento y que debería tratarse, nosotros tenemos que hacer lo que hay que hacer en la comisión bicameral, pero yo espero que esto que el presidente manda en el marco del conjunto de medidas de política económica que necesita sea el DNU 70 el que tratemos antes. Pero, perdón que vuelvo sobre un tema que decía recién Martín, hace un rato Martín. Sí. Si ustedes avanzan con otros frentes, ¿no? Con otros partidos dentro del Senado para ir en contra del DNU, ¿no quedan votando lo mismo que votaría alguien de Unión por la Patria? Es lo que, lo que decía por recién. No, a mí no. Yo la verdad que a mí no me interesa qué es lo que cada uno de los representantes vote. Yo tengo un rol y mi rol es representar a mi provincia y defender los intereses de mi provincia. Lo hice durante los 4 años, inclusive cuando el gobierno de la provincia no era nuestro. Cuando gobernaba el gobernador Capitaní. El gobernador Capitaní convocó al Grupo Chaco y yo fui el primero que fui a Casa de Gobierno para sostener las obras y programas que después fundé el voto positivo en el recinto en el presupuesto nacional. Entonces, con esa misma autoridad política de defender los intereses de mi provincia, lo voy a defender ahora, en el marco de la economía regional, en el tema del fondo educativo, en el tema del subsidio de transporte, porque estoy muy preocupado por la parálisis de la obra pública en el presupuesto nacional, inclusive obras que tienen financiamiento del BID o de la CAF. Nosotros que no tenemos las mismas condiciones que el país central necesitamos una mirada especial del gobierno federal. Y eso se tiene que entender. Las 10 provincias del norte hicieron una agrupación de gobernadores que pudieron resolver algunas cuestiones de forma temporal con respecto al subsidio a la tarifa, por ejemplo, porque somos electrodependientes, no tenemos gas natural. Pero fue un tiempo. Entonces nosotros queremos seguir quedándonos en el norte y vivir en el interior del interior. Pero queremos tener igualdad de oportunidades, queremos competir entre iguales. Y entonces esto es lo que se tiene que entender, la defensa del federalismo. Y yo tengo un rol. Yo fui votado en el Chaco para ser oficialismo a partir del 10 de diciembre, acompañando al gobernador Esdero y seguir siendo oposición a nivel nacional. Y Milei creo que le sacó 10 puntos en el Chaco a Massa en la elección balotage. ¿Qué mirada tiene, Víctor, de esta mega causa que se acaba de conocer y que habla también de la casta que durante años está en el poder y que tapa absolutamente todo, de funcionarios que están metidos en una red de trata de personas, de prostitución a mujeres para conseguirles planes sociales? Y hay que ir a fondo y que la justicia me tiene que dar respuesta como ciudadano común. Y el funcionario corrupto y el que está implicado tiene que ir preso. Esto es lo que pienso y pensé siempre. De esto se trata. Como de alguna manera estas cuestiones normalizar la cuestión de la gestión. Y hay que mirar área por área. Y por eso es que nosotros del radicalismo siempre dijimos que la cuestión institucional es muy importante. Y por eso yo dije hoy en la comisión, el gran desafío que tenemos en la política argentina es encontrar consensos. Y no tenemos que tener miedo a la disidencia y al debate porque enriquece. Estamos en crisis. Nosotros tenemos el 60% de pobreza en Chaco y 17% de indigencia. Y vamos a seguir discutiendo por cargo en el Senado de la Nación. Está clarísimo, señor Hermán. Muchas gracias por su presencia. Al contrario, es un placer. Gracias. Bueno, 21:37 minutos. Yo quiero que ustedes escuchen el dato que nos trae Gonzalo Prado.
Gonzalo entró a último momento en la reunión de producción hace algunos minutitos en la redacción de noticias de A24 y dijo, tengo esto. Esto que vamos a revelar esta noche aquí en A24 no lo van a escuchar en otro lado. Arranca desde acá. Mañana seguramente será título de los diarios. Gonzalo. Por estas horas está totalmente caída la posibilidad de un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO. Es decir, por ahora no hay posibilidades de fusión, no hay posibilidades de acuerdo. No hay posibilidades de fusión y tampoco hay, por estas horas, posibilidades de un acuerdo parlamentario, de formar un interbloque entre ambos partidos. ¿Por qué? Básicamente porque no hubo una convocatoria oficial de parte del gobierno para esa discusión, porque el gobierno, o mejor dicho, la Libertad Avanza, no quiso esperar a que se termine de dirimir la elección en el PRO y porque la Libertad Avanza todavía no tiene dentro del todo articulado su propio bloque. Recordemos que ya tuvo la salida de Carolina Píparo y Lorena Matzkin. Y se está armando un nuevo subbloque dentro del bloque, enojado con la conducción de Óscar Sago. Ah, mira. Entonces, todas esas variables hicieron que principalmente el expresidente Mauricio Macri, que se encamina a ser el titular del PRO, ya sin oposición alguna, con un acuerdo con Patricia Bullrich, dijera, no, ya está. ¿Sago no cometió el error reglamentario de volver la ley ómnibus a comisión desconociendo que volvía a foja cero? ¿No fue él? No sé si Sago lo sabía. Lo que sí sé es que algunos ministros no conocían de todo el funcionamiento de la Cámara Baja, de cómo es el reglamento, y eso generó que, como bien decís vos, al volver a comisión la ley ómnibus, el dictamen, se empezara de cero. Pero bueno, hay otro punto, también vos el que mencionabas. Una de las cosas que me decían hoy es, no puede ser que este gobierno se pelee con todo el mundo al mismo tiempo. Claro. Hoy está peleado con parte de la justicia, está peleado con el peronismo, está peleado con el Círculo Rojo, está peleado con el sindicalismo. Yo no sé con el Círculo Rojo, pero yo no sé con el Círculo Rojo, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo no sé. Te doy un ejemplo. El viaje a Europa, todo. Pero, perdón, viajaron 30 empresarios de primerísimo nivel. ¿Se vieron con el presidente? ¿Se vieron? No. Listo. No. Bien. Ahí te respondiste vos solo. Bueno, vamos a recibir a dos senadores. A Juan Carlos Romero, que es senador nacional por Salta. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Bien, buenas noches a todos. Ex gobernador salteño, bueno, un hombre de la política, ustedes lo conocen. Está cómodo con la silla, no quiero que tenga inconvenientes como hoy que se le rompió la silla en el Senado. Sí, me voy a hacer más popular por la caída de la silla que por 50 discursos. Y el blooper. Fue un blooper. Hice un TikTok con la caída mía. ¿Cuál es su hipótesis? ¿Cuál es su hipótesis? ¿Le aflojaron alguna pata? ¿Atentaron contra usted? No. La obsolescencia del gasto. Entonces no se cuidaron los muebles, son viejitos. Son viejitos. Pero fue muy divertido. Muy divertido. Bueno, y Francisco Paultroni, que es senador nacional de Libertad Avanza. ¿Cómo está, Francisco? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Se quedó enojado con la Libertad Avanza por su nominación en un comienzo? No, en absoluto. Para nada. No, abrazo. Recompuso ahí. Abrazo las ideas de la libertad desde que tengo uso de razón. Bien. Bueno, la primera pregunta es para usted, ya que es, como podemos decir, un hombre cercano al gobierno. ¿Hay salida? ¿Hay luz de esperanza? Digo, si usted mira por el pasillo, ¿no? Acá hay todos trabajadores, gente que está detrás de cámara. Que a todos se les ajustó la vida, y la gente que nos está viendo ni hablar. ¿Hay una luz en el túnel o no? Por supuesto, totalmente. Bueno, mi caso es ver la luz. Yo nunca participé en política, nunca entré a un comité ni a una unidad básica en mi vida, productor agropecuario, emprendedor, el cual dije, este es el momento de hacer algo distinto. Fundamos un partido en la provincia de Formosa, competimos por la gobernación, sacamos 10%, y luego firmamos la alianza con Javier Milei, que con el empujón que nos dio Javier logramos la senaduría por la primer minoría. Y esto es un fiel reflejo de que gente nueva está entrando a la política, también un poco cansado de no ver resultados y de buscar propósitos distintos. Bien. Romero, ¿y usted cómo se siente con toda esta ponderación que tiene Milei de los políticos de fuste, como es su caso, que vienen de una carrera extensa, ¿no? Sí, primero trato de no darme por aludido. No se da por aludido, perfecto. Así que
Y segundo, obviamente que creo que es un error estratégico y político no dividir y juntarlo todo en una bolsa. Entonces creo que es un error del presidente y un poco frustrante. Pero yo, que a él no lo conozco, más creo en que los cambios que hay que hacer que en su discurso, que en su forma de actuar, que creo que es con poca, ¿cómo diríamos? Poca amplitud política. Pero eso es un tema personal. Usted es un peronista que coincide con Milei. Yo coincido porque vengo desde la... A ver, cuando fue la 125, yo rompí definitivamente con el peronismo. Porque el peronismo fue cooptado por el kirchnerismo y hasta hoy son agentes todos kirchneristas. Entonces, en ese momento yo empecé a combatir al peronismo nuevo, que era el kirchnerismo. Fui opositor todos estos años de ellos y bueno, siempre dije que había que hacer todo al revés de lo que venía haciendo el kirchnerismo. Claro. Y dije muchas veces que lo iban llevando a Venezuela como modelo y yo creo que llegamos cuando ya tuvimos el año pasado en diciembre más inflación que Venezuela. Ese es el punto de desembarco de Argentina tipo Venezuela. Y yo creo que si seguía el kirchnerismo con su modelo, íbamos a llegar a Haití, ya llegar al modelo haitiano de subdesarrollo. Por eso creo que todo lo que se haga contrario al kirchnerismo, no desregular, alentar la actividad privada, alentar, por eso el decreto a mí no lo leí varias veces y no hay nada que me moleste. Yo en mi provincia cuando fui gobernador privaticé, cerré organismos, tuve superávit fiscal durante 12 años, invertimos el 20% de cada año de presupuesto en obra pública y esas obras todavía están en la provincia. Pero también todos estos años en las provincias, en la nación, el gasto público, lo que se encuentra donde se toca, se encuentra un desgobierno, un desmanejo. Así que, quiere decir que usted va a votar a favor en la comisión del DNU. Sí. De la continuidad de la vigencia el objetivo del DNU. nuestro en la comisión es obviamente lograr una mayoría, que no es tan fácil. No está fácil el DNU, no está fácil el recinto. Pero bueno, vamos a trabajar, vamos a pedir explicaciones, que vengan los que lo escribieron a explicar la importancia de cada uno de los puntos de todas las materias, porque son muchísimas materias. A ver, recién Gonzalo Prado nos dio una información de último momento, que bien vale repetirla, y si querés poner la barrida o poner el urgente, bien vale, porque es un dato que no teníamos. Reiteramos, 21 a 45 minutos, con el senador Juan Carlos Romero y con el senador Paul Troni, aquí como integrantes del panel, como invitados. Reiteramos este dato entonces. Adelante. El acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO por estas horas está totalmente caído. Ni siquiera se avanzaría en la conformación de un interbloque en la Cámara de Diputados y tampoco en el Senado. Obviamente en el Senado hay una diferencia sustancial con respecto a la Cámara Baja, es que todavía no hubo una sesión. Claro. Entonces todavía no tuvieron esa forma de verse en el poroteo, de sentirse en la cancha, ¿no? De ver cómo juega cada uno. Y los motivos que acá por ahí el senador Poltroni nos puede ayudar es que básicamente no hubo avances porque ni la Casa Rosada lo presentó, no quiso avanzar. Milei no tuvo esa intención de juntarse con Macri a hablar de eso y cada vez que desde el PRO había algún acercamiento recibían silencio de radio como respuesta. Bueno, ¿qué opinan, senador Poltroni? Bueno, yo creo que las líneas de pensamiento siempre han sido lo más similar, ¿no es cierto?, Javier Milei y Patricia Bullrich, y también se vio cómo los diputados del PRO votaron igual que a los diputados de La Libertad Avanza. Ahora, mientras voten como tengan que votar, creo que estos acuerdos, si tienen que madurar, ya llegará el momento de maduración. Bueno, pero la Casa Rosada estaba apurada por cerrarlo y mostrar que aumentaba su bloque, su cantidad de diputados y senadores para tener mayor, no quiero decir gobernabilidad, pero sí un aplomo más fuerte para pararse hasta como vimos, claro, lo que vimos de Grabois, que ya Grabois está pidiendo básicamente que le presenten el juicio político al presidente. Pidió eso en el video, ¿no? Por eso, justamente. ¿Lo podemos rescatar a Grabois? Así se lo hacemos escuchar a los senadores. Mientras seguimos charlando. ¿Lo tenemos? ¿Temple 1? A ver. Ahora lo tenemos. Porque aclaremos algo. Sí. Para obturar el juicio político, sí, el gobierno, cualquier ejecutivo, necesita 1/3 de la Cámara de Diputados y 1/3 de la Cámara de Senadores. Grabois. A mí no me importa que mañana malinterpreten las palabras y hablen de golpismo
o de esas pelotudeces. Los golpes de Estado siempre lo hicieron los gorilas, así que no vengan a romper las pelotas con eso. En todo caso, hay algo que se llama juicio político. Por mal desempeño de sus funciones, si el presidente no cumple con el pueblo, hay un mecanismo para que se vaya antes, que está en la Constitución. Y eso hay que decirlo, porque si no se dice, y parece que él tiene derecho a hacer lo que se le canta la gana, porque sacó 56 puntos en un balotaje, nos vamos a quedar sin país en 6 meses. Entonces, ojo el piojo, que si se pasan de la raya, los diputados y los senadores tienen la obligación de activar el mecanismo del juicio político y el pueblo se lo va a exigir. Epa, Grabois. Se lo ve que Romero. no juntó mucha gente, ¿no? No, pero está bien, pero más allá de la broma, es grave. A ver, lo que dice Grabois es grave. No es grave porque es un irresponsable que siempre dijo cosas locas. Tomar campo, o insultar y agraviar. Es un chico díscolo. El padre yo lo conocí, era un dirigente razonable, creo que vive todavía. Pero la verdad es que no quiero hablar del chico este que es un irresponsable. Tiene buena prensa, sí, poco público. Claro. Ahora, claro. ¿qué digo yo? Yo no escuché un legislador que hable de juicio político. ¿Cuándo hubo juicio político en Argentina? A un presidente no. Entonces, a un presidente. A un presidente no. Pedidos eso, muchos claro. que se hayan. Sí. Ni tuvieron el artismo de estar cerca. No, por eso. Son cosas raras. Yo sé que hay una gran frustración del kirchnerismo. ¿Por qué el kirchnerismo expresa esa? Yo creo que ellos están convencidos que veníamos bien. El kirchnerismo hoy dice que hay 50% de pobreza y se quejan cuando dejaron toda la bomba encendida y las minas puestas bajo la alfombra para que exploten después del 10 de diciembre. Si lo hubiera explotado a ellos, no sé qué hubieran hecho. Pero la verdad es que el kirchnerismo cuando se queja de la desregulación aérea del decreto, cuando se queja de la reforma laboral, que lo único que hace es generar que haya tantos obreros en blanco como el negro, la falta nunca pudimos hacer una buena ley de alquileres, cada vez que se la tocó salió peor. Y ahora se quejan cuando salieron al mercado un montón de ofertas de alquileres. Yo creo que el kirchnerismo y la bronca que tienen es que ellos creen que venían bien. Y esa es una grieta tremenda en Argentina. Es enorme la diferencia entre... No admiten un error, no admiten nada de lo que hicieron. Y la bronca de ellos es eso, que ellos creen que veníamos bien. Y yo creo, como la mayoría de los argentinos, que veníamos para el desastre total. Y que hay que corregir eso. Y las medidas van en esa tendencia. Si uno de los problemas es el gasto excesivo y la impresión de billetes, bueno, obviamente que reducir ese gasto y esa emisión es un esfuerzo y un sacrificio doloroso para mucha gente. Juan, le preguntaba recién a Zimmerman, también se lo traslado a usted. Si alguien, el que más sabe de política de todo lo que estamos en el canal, le diría es usted. Muchas gracias. ¿Tiene tiempo la Argentina? Porque Zimmerman decía, sí, los dictámenes los tenemos que tratar, y así sigue pasando el tiempo y nos hundimos cada vez más con 60% de pobres. ¿Tiene tiempo la Argentina? Hay dos tiempos. Misma pregunta a Poltroni, porque... Hay dos tiempos. El tiempo legislativo, que es bastante complicado y pesado porque el gobierno está tomando medidas con una cantidad muy insignificante de legisladores. Nosotros lo hemos logrado y mañana esperamos repetir el número mágico de 39 en el Senado para elegir autoridades, para quitarle la casa al kirchnerismo, y hasta ahí llegamos. Después estuvimos haciendo dictámenes, como dijo Zimmerman, es verdad, hicimos dictámenes, pero todavía no pudimos jugar el primer partido. Claro. Yo espero que la primera semana de marzo tratemos los temas pendientes y podamos encarar otro nuevo. Y por otro lado está el gobierno tomando medidas de reducción del gasto, sin necesidad de leyes, con su propia administración, con el presupuesto viejo, y bueno, va logrando un efecto, digamos, de bajar el gasto y de bajar la emisión con un condimento recesivo. Eso es cierto. Bueno, ahí está. A Paul Troni le quiero preguntar. ¿En el gobierno leen el sacrificio que está haciendo la gente? Absolutamente. ¿Sí? Y eso es lo que nos saca adelante. El esfuerzo del conjunto de la sociedad es lo que nos va a hacer exitoso y dar vuelta a la página definitivamente en la historia argentina. ¿Pero no temen esto que la gente pierda la paciencia? No, pero hay un plan de contención y que permanentemente se está dejando ver y vienen los anuncios. Ahí está para los útiles escolares, ahora está el aumento para jubilados y permanentemente se atiende este plan de contención. Y lo que está haciendo Javier
es exactamente lo que ha dicho en campaña, que si necesitaba subsidiar algo, iba a subsidiar la demanda. Y eso es exactamente lo que hace. Sacarse un montón de intermediarios del medio y el sistema empieza a funcionar perfecto. ¿Y por qué es esto hoy posible? Porque estamos en otro momento de la historia. Hoy el recambio generacional y el avance tecnológico, estos dos factores hacen que todo esto sea posible. Que en todos los pueblos haya cajero, que todo el mundo tiene una aplicación descargada en el celular. Estamos en otro momento de la historia. Nuestra historia ha sido de encuentro, de desencuentro, de tropezones, de caída, pero definitivamente estamos en otro momento. El 60% de los argentinos ya somos todos nacidos en democracia. Es verdad eso. Volviendo al tema de la economía, ya que ato esto a lo que venía diciendo, está bien esto de que se tomen medidas de contención, pero digo, hay algunos rubros de la clase media que han informado a los usuarios que van a ir aumentando todos los meses de acuerdo a la inflación. Entonces es vital para el sostenimiento de la clase media que se pare la inflación. Fundamental. Cuotas educativas, cuotas de facultades. No sé si han tenido la oportunidad de... Bueno, pero aquí está la estrategia. Han informado... Sí, aquí va la estrategia. Cuanto más rápido, y por eso se eligió el shock y no el gradualismo, que ya tenemos un antecedente que nos llevó al fracaso. Entonces, cuanto más rápido, mejor para todo. Por supuesto que hay que hacer. ¿Pero fue un fracaso el gradualismo? Por supuesto, perdimos 8 años. Se perdió mucho. Perdimos otra vez 8 años en la historia. Se perdió en 2 años y pico. Ganó Macri el medio tiempo y después los mercados y lo obligó, y la deuda y el déficit sobre todo, lo obligó a volver al Fondo Monetario. Y cuando vieron la debilidad, 20 toneladas de piedra, que es lo que buscan ahora. Por eso empezaron tan temprano con los paros. Ojo, Estaba leyendo por ahí algún sitio, creo que es salteño, que habla de que usted es como una suerte de plan C. No, eso es un invento kirchnerista de alguna usina. Pero a ver, déjelo contar. Bueno, veo que sabe. Es como una suerte de plan C como articulador dentro del espacio opositor, digo, para... ¿No? No participo en ninguna rosca de ningún tipo, nada. Ni con... porque, a ver, hay rumores de todo tipo y esto es hacer creer de que hay o juicio político, o que Milei se va, o que Milei se lo va a sacar. Son todas operaciones. Ajá. Igual que el tema de la... A mí no me consta que en la Casa Rosada, cuando estaba Milei de viaje, querían realmente, después de la caída de la ley ómnibus, querían hacer una alianza. Si ya están de acuerdo, estamos votando juntos con el PRO, muchos de los peronistas disidentes, y juntamos 39 votos con la Libertad, con el PRO. ¿Con qué peronista se siente cómodo, Juan Carlos? No, yo con los peronistas no me siento mal. Porque, digo, porque por ejemplo, con el kirchnerismo sí su par salteño Urtubey se había ido para el lado del kirchnerismo en la elección, claro, ¿se acuerdan? Sí. Digo, ¿con quién se siente cómodo hoy? ¿Qué peronistas ve usted? Yo puedo hablar con cualquiera. Ajá. ¿Mayans también? Sí, por supuesto que puedo discutir y hablar. Lo que sí creo es que tienen a veces una visión equivocada. Lo que hicieron Masismo, lo que hizo Massa, es una visión equivocada. El kirchnerismo de tercerizar o privatizar la política social. Lo que hicieron con Milagro Sala, un gobierno paralelo. Con el señor que al final es una familia de asesinos en Chaco. Sena, que también una tercerización, una privatización en los grupos. Este chico también otro que tenía privatizada el mejoramiento de barrios. Son cosas que tiene que hacer el Estado. El dinero tiene que invertirlo el Estado. Confiar en las provincias, en los municipios, con todas las reglas de control, con licitación. No en los movimientos sociales. No, usted cuando habla de tercerizado, mete a los movimientos sociales. Milagro Sala en Jujuy, es un invento. Sena en Chaco. Eso ha sido un invento, los movimientos sociales, para apropiarse de recursos del Estado. Los dirigentes se apropian de recursos del Estado usando a la gente. Claro. La ayuda y el apoyo tienen que ser a la gente directamente. Quiero preguntarle al senador Poltroni, salir un poco de la coyuntura, pero creo que tiene que ver. Usted no viene de la política tradicional. No, de ninguna. De ninguna. Como la gran mayoría de los integrantes de La Libertad Avanza. Imagino que usted hoy integra el Senado de la Nación, que es como una gran casa de la política. ¿Con qué prejuicio llegó que no se encontró?
que dijo, che, mira, yo pensaba esto de la política, pensaba esto de los senadores, me iba a encontrar con esto y no fue así. Encontré cosas peores, me decía. O si encontró, o si ratifica los prejuicios y tiene más también. A ver, yo soy un hombre de campo y soy consignatario de Hacienda, en la comercialización de Hacienda, que es donde diría que el valor de la palabra tiene su mayor precio, ¿no? Y cuando a mí me cambian la palabra, eso me pone, la verdad que me pone muy mal. Cuando alguien se compromete a algo y te lo cambia, ahí es como que me pongo un poco nervioso. Y sí, porque si usted es consignatario de Hacienda, la palabra en ese ámbito es fundamental. Me vendé una jaula y al otro día te levanté y no está la jaula. Nosotros hacemos negocio de palabra. Una jaula de ternero vale 40 millones de pesos. Claro. Te pones de acuerdo en el precio y en el plazo y no se habla más. Claro. Y a nadie se le ocurre cambiar eso. ¿Eso le pasó en el Senado? Y sí, claro. Pasa. Claro. Pasa muy a menudo. Todos los bloques. Si no pasara esto, seríamos potencia hace muchos años en la Argentina. Romero no está de acuerdo. No, yo creo que... Hay de todo. Él tuvo una experiencia en su propio bloque. No lo digo por eso. Él tuvo una experiencia en su propio bloque, pero en general, en el Senado tratamos de ser más consistentes en lo que se dice y lo que se hace. Tratamos. La palabra tiene valor, dice usted. Sí, el Senado en general. Vamos a aprovechar que Poltroni es productor, o por lo menos consignatario de Hacienda, para preguntarle por el campo, ¿no? Digo, ¿cómo ves al campo? Parece que va a liquidar menos el campo por el tema de que la cosecha no va a ser tan super cosecha, ¿no? Miren, si la República Argentina hubiese tenido una política agropecuaria que trascendiera a todos los gobiernos, la Argentina ya sería potencia hace muchos años. Brasil, que partió de la selva y nosotros con una pampa húmeda de ventaja, bueno, Brasil se acaba de convertir en la 9ª economía mundial gracias al sector agropecuario. Ajá. Esta es la triste realidad de los argentinos. Lo que pasa es que encontraron en el sector agropecuario un sector cautivo, porque vos cambia el gobierno, no te puedes llevar el campo a Uruguay o a Brasil. Entonces sos cautivo, somos poca gente y generamos la mayor parte de los recursos. Entonces, bueno, siempre ha pagado los platos rotos del campo. Como dato les digo, del censo del 2002 al 2018 se perdieron 70.000 productores agropecuarios. Y en la peor época del kirchnerismo, llamémosle, 70.000 pequeños productores sobre todo. Y mucha gente fue a invertir a que ese es el censo Paraguay, agropecuario. a Bolivia, a Uruguay. Esos son los grandes. Los 70.000 que se perdieron fueron los más chicos. Lo que supuestamente estos gobiernos que dejaron defendían a los pequeños, a los chicos. Todo al revés, toda una mentira. Y sobre todo se perdieron en ganadería, que no debe haber una actividad más federal que la ganadería, porque hay vaca desde Tierra del Fuego hasta Jujuy y Misiones. Se perdieron 10 millones de cabezas. Esto no pasó en ningún país del mundo, una dilapidación. ¿Por qué se perdieron? Porque cuando cierran las exportaciones de carne, Néstor Kirchner en marzo del 2006, 8 de marzo del 2006, cierra las exportaciones de carne y eso se conjuga con una seca monstruosa. Año 2008-2009, ¿se acuerdan de Guillermo Moreno? Sí, nos comimos bueno, los el vaquicida más grande de la historia del mundo. Hace 18 años de esto. Hace 18 años. Ay, ¿y usted qué piensa? Pero en 18 años no hubo un plan ganadero, ¿no? Pero no, y si se fueron en diciembre estos locos, ¿eh? Claro, pero digo. No, aparte, Moreno, no me quedó claro. Pero Moreno fue el mayor vaquicida de la historia. Del universo. Moreno. Del universo conocido. ¿Pero no había llevado una vaca a Argelia? ¿Dónde era que la había llevado? Angola. Todo disparate. Angola. Llevó una vaca a Angola, ¿o no? Viva. Todo disparate, todo show, como hablar con la Babi siempre cuenta en el programa que fueron al frigorífico de Angola y no tenía electricidad el frigorífico, estaban todas las vísceras podridas. Todo show, todo show. Todo un show. Los viajes a Venezuela, los viajes. Pero digo, la medida esta que tomó el gobierno de Milei de liberar los cortes de carne, por ejemplo, ¿no? De que se pueda exportar todo, ¿no puede traer problemas con el mercado interno? No, pero a ver, esto es una mentira. Nosotros cuando cerraron las exportaciones de carne, marzo del 2006, se violaron todos los contratos que teníamos con Alemania del Mundial. Lo dejamos sin carne a los alemanes. Es como que vos le escupí en la cara a tus clientes. ¿Cómo van a quedar tus clientes? Claro. Y si yo les digo todo, la mejor manera de comprobar el tema del negocio de la ganadería es la gran perdedora de estos últimos 20 años. ¿Por qué? Porque es un ciclo productivo largo y con inflación vivís perdiendo plata. ¿Y qué mejor ejemplo que no crece? Y no crece porque no es negocio. Claro. ¿No ganaba más plata como consignatario de Hacienda? Porque si, hago esta cuenta, ¿no? Mi papá toda la vida se dedicó a eso.
hago esta cuenta. Si usted gana el 1% por jaula, son 400.000 pesos. Yo hasta aquí estoy 40 como... millones una jaula, 400.000, 10 jaulas, 20 por mes tiene que vender, ¿o no? Yo estoy como Belgrano y como Ilia, ya tengo bastante menos de lo que tenía cuando entré en política. Eso que lleva poco, ¿eh? Pero digo, me parece que va a ganar más como funcionario. No, pero no. Lo mío es un convencimiento de un momento bisagra en la historia en donde había que hacer algo distinto y no se olvide de la provincia en que venimos. Sí, claro. Y aprovecho a comentar esto, que es de suma importancia y un llamado a la justicia. Nosotros tenemos una presentación ante la Corte Suprema de la Nación por la inconstitucionalidad del artículo 132 que permite la reelección indefinida. Ajá. Que es una barbaridad que Lo eso de Gildo Infran. ocurra. Exactamente. Bueno, en una provincia que tiene 76% de empleos públicos, es decir, el gran empleador es el Pero el Estado. empleo público no es el problema es que no hay empleo privado. Bueno, claro. ¿Por qué no hay empleo privado? Porque la mitad del territorio formoseño es fiscal. Ah, claro. El señor no firma los títulos de propiedad. Y como es una provincia nueva, es todo fiscal. Y como él se ha hecho dueño porque violan la Constitución, claro. Bueno, un saludo a los jueces y esperemos un pronto fallo. Paultroni, gracias. Creo que se tiene que ir. Gracias por su presencia. Nosotros nos quedamos charlando un rato más con el senador Romero, aquí que ha venido. Gracias, un placer. Buenas noches. Gracias. Bueno, senador Romero, sí. ¿Cómo ha evaluado hoy por hoy lo que pasa con Salta con el gobierno nacional, ¿no? Hoy hay un gobernador que es peronista, ¿no? Que es Sainz. Sí. ¿Cómo ve esa relación, digo, de idas y vueltas? Creo que hubo una foto, ¿no? De hace 2 días, donde se volvió a ver al gobernador de Salta con Victoria Villarruel. Con Victoria Villarruel, ¿no? Y con Franco y con otros gobernadores. A ver, el caso de Salta es parecido a las otras provincias. Han tenido mucho más recursos que otras épocas, todas las provincias. Sí. Y han llegado a ese nivel de gasto en sueldos que pasa el 70 al 80%. Cuando yo fui del gobierno, en el 2000, fines del 2006, para el 2007 no llegaba al 50% el gasto en sueldo. No llegaba, llegué a tener 45%. Hoy tienen 80%. Durante el kirchnerismo, y también Macri se equivocó, la disciplina fiscal se perdió. Entonces, hoy las provincias se encuentran que hay reducción de partidas discrecionales que hacía el kirchnerismo. Como imprimía billete, repartía plata a los municipios para hacer política, lo hizo Massa, y a las provincias. Y hoy eso se está cortando porque si el plan es no imprimir, hay un desfinanciamiento por ese lado. Si eso se suma a la situación de que el gobierno tampoco articuló, el gobierno nacional, un gran diálogo con las provincias sobre cosas concretas. Los gobernadores se equivocaron el año pasado y regalaron el impuesto a las ganancias para subir el mínimo no imponible para que la gente... No, lo que pasa es que ahora si lo sacás es otro golpe a la clase media. Por eso, pero ¿cuál es el tema? Que lo hicieron con un fin electoral sin ninguna compensación nacional. Claro. Entonces hoy las provincias perdieron todas una gran cifra. Entonces están en una situación complicada. Yo apuesto a que haya diálogo y se encuentren soluciones. Pero usted pertenece a una generación de políticos que estuvo en la reforma del 94. Sí, yo trabajé en ese reforma. Usted pertenece a esa legión de políticos del interior y demás que estuvo en la reforma del 94 y que todavía nos deben la ley de coparticipación. Es decir, claro, ¿por qué no se pudo hacer una correcta ley de coparticipación? Porque falta consenso y diálogo. Falta diálogo, falta en Argentina, y sobre todo estos últimos 20 años, hemos perdido la capacidad de concertar. Bueno, pero hay una cuestión. Pero con la hegemonía peronista que tuvo en estos 20 años. Sí, pero recién se fue el senador Patroni de Formosa. ¿Ustedes realmente piensan que Gildo Infran va a firmar un nuevo convenio de donde pierde plata? No. Porque ¿quiénes son los que piden volver a discutir la coparticipación? Córdoba, Santa Fe, Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén. Por la cantidad de habitantes. Porque producen. Sí. Porque no dependen de la coparticipación federal para solventar sus gastos. Salta también, Jujuy lo mismo, recaudan más por ingresos brutos, que es un tributo provincial, a la producción, más que por las remesas que envía el Estado Nacional. Es obvio que van a estar en contra. Y perdón, la ley de la Constitución tiene una pequeña trampa que dice que si no están todas las provincias de acuerdo no se puede debatir. Entonces, andá a decirle a cualquier provincia que acepte, no, yo voy a recibir menos plata. Y digamos, ¿qué gobierno nacional va a querer ceder
las retenciones, que no la coparticipa. El impuesto al cheque, que no lo coparticipa. O sea, la provincia, ningún legislador va a volver perdiendo un centésimo de punto en una nueva ley. Y la nación no quiere perder una moneda. Pero yo igual creo que hoy día no es el problema la coparticipación. Hoy día el problema es el crecimiento del país. El país, no hay provincia exitosa si no hay un país exitoso. Hay que apostar a un país que crezca, que tenga inversión, que haya libertad para trabajar y producir, que no hagan inventos como ese de la mesa de los argentinos y prohibir la exportación de carne o la de trigo. Liberemos, Senador, pero la economía. Usted viene del peronismo. Vuelvo a decir de dónde viene. Para mucha gente que a lo mejor, gente joven que nos está viendo, sí, claro, y a lo mejor no ha seguido su carrera. Nosotros seguimos su carrera del minuto cero. Digo, cuando dicen el peronismo es el responsable del empobrecimiento del 50% de pobres al día de hoy, ¿hay algún momento de la historia de los últimos 40 años que usted vio como un círculo virtuoso de la economía? Yo sé que fue demonizada la década del 90 por otras razones, por algunos descontroles, por todo, pero se bajó la pobreza, el país creció y había mejoramiento real del salario. Pero fueron 2 o 3 años. No, fueron de la convertibilidad. La desocupación. Toda la convertibilidad hasta el final. ¿Cuál fue el error? Si usted me dice, uno de los tantos errores, ¿cuál fue el más grave en la economía? Que no se terminó de hacer la segunda parte de la reforma y se trabajó con déficit. El déficit generó deuda y la deuda llegó a un tope que le explotó en la mano a De la Rúa. Esa es la verdad. Argentina cada tanto tenemos esos ciclos. Gasto, endeudamiento, crisis. Gasto, endeudamiento y crisis. El próximo viernes Javier Milei va al Congreso. Abre las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. ¿Qué espera en este contexto? Yo esperaría que sea un discurso positivo y conciliador con el diálogo, conciliador con el consenso. Si eso no es así y es un discurso agresivo, va a ser una sesión fracasada con el riesgo de que muchos se levanten y se vayan, la verdad. Ningún legislador va a ir para que los reten como chicos a esta altura del partido. Todos tenemos que trabajar en base al convencimiento, en base al diálogo y en base al consenso. Eso espero. Romero, un placer, gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, Gracias, muy amable. Bueno, atención con esta información de último momento. 22:10, información urgente en equipo de noticias. Carlos. ¿Recuerdan ustedes el caso de la mujer que fue salvajemente golpeada y abusada en Quilmes? Un hombre que la golpea contra el piso, gracias a las cámaras de seguridad y a la investigación que llevó adelante la policía, este sujeto acaba de ser detenido. ¿Recuerdan ustedes una mujer que había salido de una fiesta, iba para su casa y en la calle un sujeto la ataca, la golpea, le dio la cabeza contra el piso, la manoseó? Mirá el ataque brutal que sufrió esta mujer. Tengo entendido que venía de su propio cumpleaños, no sé si de 40, pero en la madrugada. Son muy duras las imágenes, ¿eh? Muy duras estas imágenes. La golpea contra el piso y este sujeto estaba libre, caminaba por la calle. ¿Hasta cuándo? Hasta recién. La policía bonaerense dio con él, se hizo un allanamiento en la casa de la madre de este abusador, que ahora ya se encuentra detenido. La causa está caratulada como abuso sexual gravemente ultrajante. Después de hacer el allanamiento, insisto, en la casa de su madre, la policía bonaerense detuvo al abusador de Quilmes, que quedó grabado por una cámara de seguridad y se ve en estas imágenes crudísimas el violento ataque que sufrió la mujer. Bueno, trabajó la DDI, trabajó la Fiscalía, realmente felicitaciones, Sí, porque rápidamente lograron detenerlo. Bueno, 22:12 minutos, ya llegó Gustavo Sorsoli, es educador, exrector del Colegio Nacional Buenos Aires, se está preparando. Vamos a hablar de educación esta noche también aquí en Equipo de Noticias. El lunes la CETERA arranca ya, el lunes con paro. Los gremios de la CGT van a esperar al tratamiento paritario del martes, a la reunión con el gobierno.
Sí. Pero bueno, hay un informe de Argentina Educa, ¿cómo era? Argentinos por la Educación. Argentinos por la Educación. Lo que sostiene el informe que se dio a conocer hoy es que solamente 5 provincias en todo el país van a tener 190 días de clases si descontás lo que son las jornadas de perfeccionamiento docente y demás. A la vez, si uno sigue los sucesivos informes, por ejemplo, ve que en el anterior a este, que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando acá, hubo un aumento del 21% en los chicos que van al colegio a comer en los últimos 8 años. Lo hablamos en un ratitito, mientras llega Sorsoli. Pero Martín, ¿qué pasó en Chubut? Con el gobernador de Chubut. Hoy hubo un fallo muy importante de la Justicia Federal de Chubut. El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, le ordenó al gobierno nacional que no corte el envío de los fondos al transporte público de esa provincia. El juez aceptó una causa que inició el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en contra de la finalización del Fondo de Subsidios para el Transporte Público, y hoy el juez aceptó ese planteo, y con este fallo el gobierno de Javier Milei va a tener que seguir enviándole los fondos para el transporte público a la provincia de Chubut. ¿Qué es lo que dice el magistrado? Que entre otros argumentos plantea que la decisión del gobierno fue intempestiva porque esos fondos ya estaban calculados en el presupuesto de la provincia para este año y que es una manera de financiar no solo a la provincia, sino también a las empresas de transporte público y a todos los chubutenses que utilizan el servicio. ¿Tiene efecto suspensivo? El fallo, no. Desconozco si los envíos de fondos son diarios, semanales o mensuales, pero con este fallo, la decisión del gobierno de cortar el envío de fondos para el transporte a Chubut, esto es solamente a Chubut, queda nulo. Tiene que mandarle los fondos. Tiene que mandar los fondos. ¿Qué seguramente va a pasar? ¿Tiene efecto suspensivo sobre la medida de no enviarlo? Es decir, tiene que mandar los fondos. Sí. Hoy el juez le dice si el gobierno apela. Si el gobierno apela, esto... Ahí seguramente el gobierno va a pedir. ¿Qué va a pasar ahora? El gobierno va a apelar este fallo. Esto va a ir a un tribunal superior del juez de primera instancia, que es la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Seguramente, o muy probablemente, el gobierno le diga al juez, bueno, señor juez, mientras esto se tramita, suspende el fallo y no le sigo mandando fondos. Bueno, hay que ver qué decisión toma el juez. Y después de lo que resuelva la Cámara, porque en la Cámara alguna de las dos partes va a perder, el que pierda, ¿qué va a hacer? Va a ir a la Corte. La Corte ya tiene la causa de otra provincia. La Rioja. La Rioja es por el DNU. La provincia que fue a la Corte, también por la suspensión de los fondos al transporte, es La Pampa. La Pampa. Por supuesto, como todo el mundo sabe, la Corte es la última instancia y la palabra final va a ser muy, muy importante. Bueno, veremos a ver cómo actúa la justicia en ese aspecto. Bienvenido, Gustavo. Gracias por Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer tenerlo. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Fundamentalmente, en un país con el 57% de pobreza, ¿qué le dice su corazón con ese número, no? Recién charlaba con una persona y que me preguntaba justamente por qué tanta diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó al país? Bueno, cuando yo iba a la escuela primaria y aprendí a leer y escribir en primer grado, seguramente, bueno, no, aquí son muy jóvenes todos, así que no les pasó eso, el porcentaje de pobreza apenas estaba alrededor del 5%, 10 veces menos. Bueno, ese es el telón de fondo, ese es el escenario bajo el cual las escuelas reciben todos los días a niños y jóvenes provenientes de familias pobres, que muchos de los cuales tienen que comer en la escuela porque es el único lugar donde reciben alimentos diariamente. O sea que la escuela hoy, yo digo que ha perdido el eje de la enseñanza porque tiene que asumir un montón de funciones que antes no cumplía y que hoy tiene que hacer sí o sí. Más sociales. O sea, que tienen que ver con un Estado que ha ido perdiendo legitimidad, porque la escuela es el único reducto que queda en nuestra sociedad donde, bueno, los chicos están cuidados, se los alimenta, pero la educación, digamos, la instrucción, el aprender, bueno, se ha corrido del eje. ¿Y cuánta responsabilidad hay en los docentes en esto?
Me gustaría su óptica, usted que fue rector del Nacional, que trabajó, después vamos a ir al tema universitario, Milei y todo, tenemos mucho para charlar, tenemos tiempo. Pero digo, los docentes, ¿qué papel han jugado en los últimos 40 años acá para llegar a esta situación? No, claramente los chicos que reciben hoy los docentes tienen falencias importantes. ¿El docente? Sí, claro, el docente está dentro del aula, es un docente más preparado que aquel que tuve yo, ¿no? Yo tenía una maestra normal nacional que había terminado la escuela secundaria en una escuela normal superior y venía a enseñar con determinada metodología. Hoy las chicas y muchachos que quieren ser docentes tienen una carrera por delante de 4 años que estadísticamente hoy tardan aproximadamente 7 años en promedio en recibirse de maestros, de profesores de enseñanza primaria, con muchos años de estudio para obtener una retribución que podríamos decir no es de las mejores, justamente uno de los conflictos. Inconsistencia de estatus sería en sociología. Claro, y hoy el maestro de hoy no es la gran maestra respetada de hace 40, 50 años, ¿no? Que era, ser una institución. Una institución. La escuela era una institución, ¿sí? Recordemos hoy hablábamos de los días de clase, ¿no? Y decíamos, pero la verdad, el Consejo Federal de Educación, 24 ministros, gente que se dedica y que está muy preocupada por la educación cada una de sus provincias, se autoimpone la condición de que necesitamos más días de clase, 190, porque la ley dice 180. Todos cumplen hoy. Tardaron un poquito, 20 años tardaron en cumplir con los 180, pero bueno, hoy cumplen. Se autoimponen, levantan la mano los 24, es necesario que haya más días de clase. ¿Por qué? Porque la pandemia, hubo pérdidas de aprendizaje. Bueno, tengo los 100 y no los arman. Decir, este día empieza, este día termina. Y acá viene la continuación de lo que ustedes plantean. Cumplen. ¿La educación debe ser un servicio esencial en la Argentina? Sí. Yo he sido docente y soy docente todavía. Y aparte usted ha estado en uno de los colegios más prestigiosos que tiene el ámbito público en el país. No el más prestigioso. El más prestigioso. Perdón. Sí, siempre le dicen el colegio, ¿no? El colegio. El más prestigioso. Pero, aquí entran en contradicción o en conflicto 2 derechos constitucionales. El de que un trabajador tenga derecho a protestar y hacer huelga y el derecho de aprender de nuestros niños y jóvenes. El problema es que, digamos, el conflicto es que esos adultos, trabajadores de la educación en este caso, están gremializados, tienen representantes gremiales con una fuerza importante en nuestro país, porque los gremios docentes tienen poder, ¿sí? Por lo tanto están representados. Estos niños y estos jóvenes, muchos de ellos provenientes de hogares vulnerables, digámoslo claramente, de hogares pobres, no tienen quienes los defiendan. Claro. Y siempre que hay conflicto, el derecho que no se cumple es el de los niños a aprender. O sea que los tienen como rehenes. Nunca una huelga se levanta, nunca se vulnera el derecho, y está muy bien que no se vulnere, pero el otro derecho siempre se vulnera, sistemáticamente en nuestro país. Ahora, por eso yo digo, me pongo en este momento del lado de los niños y los jóvenes y quiero que la educación sea un servicio público esencial. Los docentes le dirían, si me consideran esencial, que sea para todo. Sí, para el claro. sueldo, para las condiciones de trabajo. Todo. Es que acá, y eso no va a pasar. Acá hay un conflicto de 2 adultos, ¿no? Un adulto que llamémoslo es el Estado y otro adulto que es los gremios representantes de los docentes. La verdad es que hay que ser inoportuno para no transferir el FONID. No es que el FONID esté bien, digo, el FONID es el Fondo de Incentivo Docente, digo, para la gente que nos escucha. La verdad es que la nación no tiene por qué pagar los sueldos de los empleados públicos de una provincia cuando la provincia tiene a su cargo hace más de 25 años la educación. Porque una cosa es que haya una norma transitoria en nuestro país, todas son para siempre, ya lo sabemos. Obvio. Una norma, el FONIC, que se hizo por 5 años en los 90 para equilibrar los diferentes sueldos de los maestros en las provincias. Y otra cosa es que se prorrogue eso en forma indefinida, sin ningún tipo de criterio, por más de 20 años.
¿Había que hacerlo? ¿Discutir en cada jurisdicción qué es lo que sucede? Sí, claro que había que hacerlo, pero levantarlo un mes antes del inicio de la clase es lo que tenemos. Gustavo, un placer siempre escucharlo. Usted también, nosotros aprendimos con la complejidad creciente, íbamos una prueba, otra. Me enteré, en Ciudad de Buenos Aires 5 materias pasan de año, en la provincia de Buenos Aires lo mismo. Todas estas políticas que, para no estigmatizar, para que el chiquito no se sienta mal, que no se sienta... las amonestaciones no hay más, yo iba llorando a la dirección cada vez que me mandaban. ¿Beneficia esta situación educativa a un alumno no repetir nunca de año, pasar, tener pocos días de clase? Bueno, tener pocos días de clase es una barbaridad. Es la condición, tener clase es la condición necesaria para que un maestro te enseñe y que vos aprendas. Sí. Ahí ya estamos mal. Ahora, los gobiernos lamentablemente toman medidas demagógicas. ¿Cuáles? A ver, ¿qué quiere mostrar un gobierno? Y sobre todo en educación, donde los procesos son a mediano y largo plazo. No los ves rapidito y decís, llevas, ¡ay, qué bien que nos fue como gobierno! No, tardan. Pero claro, las medidas administrativas son fáciles de tomar. Un ministro firma y dice, Formosa, no se repite más. Te podés llevar 19 materias. Santa Fe, el año pasado o el anteaño. No se repite más. Fácil. Es una firma que muchos pueden aplaudir, ¿sí? Sobre todo en algunos sectores, que muchos pueden aplaudir, pero la verdad es que, ¿qué tocan? Y tocan aquella parte del sistema, digamos, el sistema de promoción, evaluación, que hace que tenga mejores estadísticas. Claro, si no se repite, no tenés repitencia. Si no se repite, no tenés abandono. Si no se repite, tenés más chicos en la escuela. ¿A qué costo? El costo es que no aprendan. Entonces, hoy en la Argentina, de cada 100 pibes que arrancan primer año, primer grado en realidad, en la escuela primaria, 12 años después, obligatorios, ¿sí? Como pocos países, no en todos los países, toda la secundaria es obligatoria, hay que tenerlo en cuenta, 12 años después, solo 13 han terminado en tiempo y forma 10%. con conocimientos suficientes en matemática y lengua. O sea, que largas al mundo 87 de cada 100 que no van a poder ni estudiar ni trabajar. Nada. O sea, el desastre mancomunado. Queremos mostrarle un gráfico de Argentina en datos que habla del rendimiento de alumnos de 15 años en países de la región. ¿No? A ver, pruebas PISA septiembre 2022, septiembre. Acá tenemos Paraguay, por ejemplo. Matemáticas, miren el nivel, ¿no? Ahí tienen lectura, muy bajo, y ciencias lo mismo. Miren la Argentina. Argentina es el segundo que está mal, ¿no? El segundo peor. Fíjense, hay menos de 400 puntos. Ahí estamos con lectura, matemática muy abajo, ¿no? Muy parecido a Brasil, muy parecido a Colombia, matemática. Un poco mejor en ciencia, Argentina, ¿no? Nos supera Uruguay y Chile, pero claramente, ¿no? Fíjense ustedes. Hay un dato que hoy me explicaban sobre esas pruebas, la gente también de Argentinos por la Educación, que lo llamativo es que en ese cuadro tenés, en ese resultado, perdón, escuelas de administración pública, pero también de administración privada. O sea que la baja del nivel ya es universal. Por supuesto. Ahora, si tuviéramos ese mismo gráfico, ¿sí? Pero hace 15 años atrás, Argentina está en el lugar de Chile. Claro. Está bien. O sea, y eso que mantiene... Chile no tiene educación pública. Sí, tiene los vouchers famosos. Ah, tiene los vouchers, claro, Chile. Tiene los vouchers famosos. Para la carencia, para los más vulnerables. No, para todos. Para todos. Porque el Estado subvenciona la demanda, no la oferta. Es decir, le da a cada familia un dinero que con ese dinero se supone que se va a financiar. ¿Y eso es mejor acá? ¿Se puede aplicar acá eso? Eso se aplicó acá en San Luis y fue un desastre hace 20 años. ¿Sí? ¿Quién lo aplicó? San Luis, la provincia de San Luis. ¿No sirvió? No sirvió, no. ¿Por qué? Y porque nuestro territorio es muy grande. Imagínate, a ver, vos sos padre, se reúnen todos los padres, ponen los vouchers sobre la mesa y con esa guita, ¿qué hacen? Pagamos a los docentes, a los no docentes, la electricidad, bla, bla. Escuela número 133 del paraje La Camaluchita, Santiago del Estero. Estoy inventando. La 5 chicos. O sea, 5 vouchers. ¿Con qué vamos a pagarle al docente, a la luz? No, cierra esa y cierran
las más de 10.000 escuelas rurales de todo el país. Claro. O sea, ese sistema no sirve. funciona. ¿Y qué opina del tema de arancelar las facultades públicas para los extranjeros? Usted que trabajó en la órbita de la UBA. A ver, sigo trabajando, soy docente titular ¿Qué materia da? Matemática, ¿Matemática? mejor. ¿En dónde? ¿En económica? Esa expresión No, ya ¿en económica? ¿En económicas? En económicas, en la carrera de economía y en arquitectura. Ah, mira qué bien. ¿En CBC o...? No, en las carreras. En el CBC también de económicas, pero en las carreras. Ajá. ¿Y qué opina de arancelar a los extranjeros? Que hay miles, A ver, el porcentaje de extranjeros en la universidad es muy bajo. 4% me Sí. dijeron. En todo el país. Y concentrado, pero Buenos Aires está cerca del 10. Claro, concentrado en 3 o 4 universidades. Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, no más. Porque los extranjeros vienen a los grandes centros urbanos. No van a ir, no sé. Al paraje. No van a ir al paraje. Entonces están allí concentrados. Ustedes saben que el ingreso es irrestricto. En realidad, esta idea que subyace a que un extranjero le quita un lugar a un nacional no es cierto, no hay vacantes limitadas. Pero creo que no es el punto. No. Dentro de ese porcentaje es muy bajo el porcentaje de los no residentes. Por lo menos hasta ahora. ¿Por qué? Porque en nuestro país es sumamente fácil conseguir residencia, aunque sea transitoria. Con lo cual, el porcentaje de alumnos extranjeros que pagaría, si cada universidad, porque es una potestad de la universidad, decidiera cobrarles, no mueve el amperímetro del presupuesto universitario. Sí, pero, aquí hay otra cuestión. Una larga tradición en Argentina de ingreso irrestricto para todo el mundo. Apuesto a poner la mano sobre el fuego que ninguna universidad pública, porque las de gestión privada ya les cobran, pero pública, de gestión estatal, ningún consejo superior de ninguna universidad pública va a levantar la mano para decir voy a cobrarle a 10 tipos. Ninguna se planteó tampoco. No, ni se planteó ni se va a plantear. Pero no se desaprovecha una oportunidad, digo, porque esta misma pregunta se viene hablando hace 15, 20 años. Y si uno ve otras universidades en el mundo, no rechazan al extranjero que viene a estudiar, sino que lo utilizan como una forma de colonización del pensamiento. ¿A qué voy? En términos económicos, todos los economistas que estudiaron en los 80 en Estados Unidos, ¿cómo se los denominaba? Los Chicago Boys. Entonces bajaron una forma de pensamiento de Estados Unidos a cada uno de sus países de origen. Hicieron políticas pensando como lo formaban las universidades norteamericanas. ¿Por qué eso no se aprovecha en Argentina? Hay una tradición muy... Teniendo Sí. las mejores universidades de Latinoamérica. Igual- Lo que dice usted, ¿por qué no aprovechamos para geopolíticamente pensarlo como algo estratégico? Sí, pero voy a hacer una acotación importante. Las universidades americanas te aceptan con 2 condiciones. Una, que pagues. Sí, claro. ¿Sí? Aunque da becas. Pero tenés que ser bueno. O sea, las buenas universidades, no entra Juan de los Palotes y dice, yo te pago y quiero estudiar. No, pero te tengo que seleccionar. Lo terminan utilizando como una forma de está bien. incidir en los claro, otros países con la educación que Y se porque les da. eligen a los ciudadanos extranjeros más capacitados, ¿sí? Mejores alumnos, y los becan, además. Entonces, hacen ese juego. A ellos les conviene eso. Y además tienen otro problema. El cupo. Por ley, en Estados Unidos, hay un cupo para afroamericanos, o como se pueda decir, y para latinos. Hoy ya puede decir como quiera, porque el INADI no está más, puede decir... pero profesor, ¿y por qué la sociedad argentina desembocó en la votación a Milei? ¿Por qué le parece? Usted que es un hombre de los claustros universitarios, sabemos que en la UBA se maneja mucho la política. Sí, pero la verdad es que es muy difícil de analizar ese fenómeno, ¿no? Pero Porque, usted está con los jóvenes siempre. Sí, bueno, los jóvenes en la universidad, muchos, ¿sí? Y en la universidad pública, que uno diría, bueno, por ahí, si vos vas a San Andrés o a la Ditela, ¿no? Entonces decís ahí... Exalumno de la última. De una buena... Bien, sería un clima social donde... No, en la universidad pública también muchos estudiantes... Muchos jóvenes de la universidad pública votaron a Milei. Sí, claro. ¿Y bajo qué justificación? Cambio. Me parece que Cambio. Se hartaron de la política tradicional. Sí, pero un cambio radical, ¿no?
No en el sentido radical del claro, partido. de franja morada, no de franja. Claro. No de franja. Pero digo, ¿a qué obedece usted que tiene a los chicos sentados, que le ve la mirada, que los ve en el día a día, que están allí en el pupitre? Y el hartazgo, ¿no? El hartazgo a cómo estamos. Digo, a cómo estábamos al momento de la votación. Pero entonces es un error de la clase política de hace años que desembocó en esto. Bueno, sí, creo que sí. Me parece que el mundo va cambiando de perspectiva, de las cosas que quieren los jóvenes, ¿sí? Y la política tradicional, ¿sí? Por hablar de Cambiemos y de todos, no supo entender. Unión por la Patria. No Va supo cambiando el nombre, pero es Unión por la Patria. Sí, no supieron entender ese cambio que estaba solicitando la gente. Un dirigente peronista me decía en la campaña que la gente pobre, la gente que no tiene nada, que llega a la casa y le entra el agua por la puerta, tiene piso de tierra. La pobreza, la conocemos. Sí, yo soy del claro. interior, conozco lo que es la pobreza. Sí. He caminado las villas y demás. Que esa gente se cansó del asistencialismo bobo. Sí. Y yo no lo podía creer, porque uno piensa que esa gente que está en lo más bajo de la pirámide social, cuando llega a la asistencia, lo celebra, porque tiene un plato de comida, o tiene un colchón, o viene el intendente y le pone una heladera. Y sin embargo dicen que esa gente se cansó de ese tipo de asistencia. Que ahí se rompió, ahí se quebró ese contrato, o ese contrato tan informal, se quebró ahí. Es probable que la gente se haya... porque además hay que decirlo, al principio fueron los jóvenes, pero el 56% no es el 56% de jóvenes, más allá de que había dos alternativas y dos modelos diferentes, ¿no? Creo que esa gente se cansó de tener tan poco. Claro. Lo que pasa que todos sabemos que el parto es doloroso. Sí. El parto es doloroso y no estamos acá criticando, estamos diciendo que el parto es doloroso. Es decir, el ajuste, el shock es complicado y duele. Y en ese sector más bajo va a doler más y duele más. Sí, hablando con algunas personas de ese sector, dicen, a nosotros ya nos llegó el ajuste hace mucho tiempo. Claro, o sea, estamos muy mal. Claro. Y bueno, esta idea, que en realidad no sé si se cumple o no, de que ese ajuste tremendo no lo iba a pagar el pueblo, bueno, hay que ver hasta dónde se estira la cuerda, ¿no? Una crítica que el oficialismo hizo en campaña, el actual oficialismo, es en materia de educación, es la educación sexual integral que se da en las escuelas. ¿Está de acuerdo? No, en realidad la educación sexual integral no ha llegado totalmente a las escuelas, ¿no? No, creo que no. Creo que es algo que debe... Tiene que darse. Sí, se tiene que dar. Lo que pasa es que ahí entran en conflicto, bueno, algunas cuestiones, ¿no? Vinculadas con la iglesia, el lugar que hoy tiene la iglesia en el gobierno, la relación del presidente, no solamente con el Papa, sino también con otras iglesias, y algo que me parece que hay que discutir, ¿no? Cómo llega la educación sexual integral a las escuelas, de qué manera, pero me parece que es un elemento fundamental. Los chicos hoy aprenden prematuramente cosas que hacen que estén cuidados, y eso es muy importante, sobre todo en una sociedad tan violenta. Queremos agradecerle, ha sido un placer tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Fue muy buena la charla, ¿no? Bueno. Quedaron cosas por charlar. Sí, claro, sí, siempre quedan. Lo vamos a volver a invitar. El paro del lunes próximo. Bueno, por ejemplo, pero no vamos a hacerlo enojar hablando de Baradel, por eso. No, pero no es Baradel. Hay tantas cosas más problemáticas que un paro en la Argentina. Hay cosas más graves que un paro. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Información urgente ahora en Equipo de Noticias.
El Fondo Monetario Internacional, y les pido por favor, Mariano, Martín, Carlos, que no se rían de lo que voy a decir, porque parece un chiste, pero no lo es, está corriendo por izquierda al presidente Javier Milei. Epa, ¿cómo es eso? En el comunicado que acaba de lanzar el organismo multilateral de crédito por la visita, recordemos que ayer vino Guita, Gopita, la número 2 del fondo, no me sale el apellido. Guita Gopina, claro, vino Guita ayer. Básicamente hizo un relevamiento de las cuentas argentinas, se vio con el presidente y le pasé un párrafo a la gente de producción del comunicado que acaba de difundir el organismo, que a mí particularmente me llama la atención porque le pide que tenga más cuidado a la hora de ajustar en jubilaciones, salarios y que tenga en cuenta la cuestión social para las próximas medidas que va a tomar. Te leo el comunicado textual. Dado los costes de estabilización a corto plazo, es esencial realizar esfuerzos sostenidos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones. O sea, le está diciendo a Milei, por favor, cuidá las jubilaciones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionalmente en las familias trabajadoras. Trabajar de forma programática para conseguir apoyo social y político también es fundamental para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas. Te lo digo en criollo, lo está corriendo por izquierda. Ajá. Le está diciendo, afloja con el ajuste a lo que no es la casta y busca un acuerdo político amplio para que todas tus medidas sean sostenibles en el tiempo. Ojo, porque se reunió con la CGT y fue Gerardo Martínez. Sí. No, el que dijo, cuidado por la tolerancia social. Esto es título de los diarios a esta hora en varios sitios de internet. Digo, hubo una reunión ahí con referente de la CGT por parte de Guita, ¿no? Sí, la número 2 del fondo, que está peleada a muerte con la número 1, claro, con Cristalina Georgieva. Pero bueno, digo, este corrimiento del fondo a la izquierda quizás tenga que ver con eso. Porque, mira, al final del día, quiere que le paguemos el fondo. O sea, hay una cuestión, Argentina le debe 47.000 millones de dólares. El fondo le dice, che, necesito que me pagues. Bueno, vamos a consultarla a Florencia Barragán, que es periodista del Cronista, está en línea con nosotros. Es compañera aquí del Cronista Comercial. Hola, Florencia, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Escuchaste lo que decía recién Gonza Prado? ¿Lo tenés también como dato esta noche? Sí, correcto, porque la número 2 del Fondo Monetario, Guita Gopinath, había venido por 48 horas y ya culminando la estadía en Argentina se esperaba que el Fondo Monetario emita un comunicado. Ahí lo estaba mirando porque todavía no lo había leído en su totalidad, pero lo cierto es que ya culminó todas las reuniones. Ustedes detallaban con la CGT, estuvo con el presidente Javier Milei, ayer estuvo con el ministro de Economía Luis Caputo, y sí, tal como dicen, la mayor preocupación hoy del FMI no es tanto el ajuste. El FMI no le pide ajustar más a la Argentina, de hecho está sorprendido por el ajuste que lleva adelante Argentina, sino que le pide tener en cuenta la viabilidad social de este ajuste. ¿Y eso tiene que ver con la reunión que tuvieron con la CGT? ¿Les habrá abierto los ojos la CGT a la señorita Guita o no? Bueno, habrá que ver. Lo cierto es que ahora está Guita Gopinath, es la primera vez que viene a la Argentina. Sí. De hecho, el FMI está al tanto de todas las noticias, por más que quienes vienen, tiene un enviado, vive en Argentina, así que está todo el tiempo siguiendo el caso. Después tiene distintos enviados técnicos que van viniendo al país y están recontrainformados. Así que puede haber cambiado algo el tema de la CGT, habrá que ver, pero lo cierto es que la situación social ya la conocen muy de cerca y justamente vino Guita Gopinath en un momento donde la conflictividad está en ascenso. Ayer estuvo el paro de los trenes, hoy el paro de la sanidad, semana que viene paro de estatales y de docentes. Digo, son noticias como muy contundentes. Muy contundentes. Y ya está en Argentina el secretario de Estado que... en la cuestión FMI vos tenés una gran interna. La número 2, Guita, juega abiertamente junto al secretario del Tesoro, la secretaria del Tesoro, Yellen. ¿Por qué? Porque está esta geopolítica también en el fondo. Estados Unidos es el accionista mayoritario. Ayer, digamos, hace minutos nada más, se fue la representante número 2 del fondo que juega con la secretaria del Tesoro. Ahora llega Blinken, que es el secretario de Estado, que es el ministro más importante de la Casa Blanca. Ajá. Hay toda una
Hay toda una atmósfera. A ver, Florencia, hiciste una nota en El Cronista muy interesante sobre el gobierno que va a apelar el fallo de lo que nos dejó Kicillof, ¿no? Los 16.000 millones por la estatización de YPF, ¿no? ¿Tiene chances el gobierno de ganar esa apelación? Mira, a ver, ¿cómo decirlo? Primero, para poner un poco en contexto la causa YPF, porque viene de hace muchísimos años y por ahí la gente no lo sigue muy de cerca, pero lo cierto es que es un monto realmente muy importante, te diría, de los montos más importantes que se condenó a un Estado o una de las mayores condenas en materia judicial por, decías, 16.000 millones de dólares es lo que se condenó a la Argentina a pagar por cómo expropió YPF en su momento en el año 2012. Esto es más que lo que vale la compañía, es más de todas las reservas que hay en el Banco Central, digamos, es un monto que Argentina hoy no puede pagar. La noticia en esta causa, que como decíamos viene hace muchos años, es que Argentina fue condenada en septiembre, en octubre avisó que iba a estar apelando, es decir, Argentina dice no estoy de acuerdo con el fallo de la justicia de Nueva York, voy a apelar. La noticia es que ahora estoy esperando, ahora hasta las 12 de la noche, porque los periodistas de economía somos así, ¿no? Jueves a la noche estamos esperando un fallo judicial. Estoy esperando porque hoy es se vence el plazo para que los abogados argentinos, tanto la Procuración del Tesoro como también el estudio que está en Nueva York, presenten los argumentos de apelación. Es decir, Argentina avisó que iba a apelar, que no está de acuerdo con la condena, que no está de acuerdo también con el monto, porque el monto podía variar, podía ser mucho menor. Así que lo que va a presentar ahora son los argumentos. Veremos qué dice la jueza al respecto. Bueno, ahí estamos entonces con esto a la espera de esto. ¿Puede trabar embargos la justicia? Ya pasó. Eso depende de lo que la jueza... ¿Puede trabar embargo y pueden incautar algún bien argentino? Ya pasó. La jueza Loreta, la jueza anterior que falleció... No fue con YPF, fue con el caso de los fondos buitres, si recordarán, embargaron la Fragata Libertad. Sí, en Ghana. ¿Saben que estuvo embargado mucho tiempo? Hace ya muchos años, la casa de San Martín en Francia, en Boulogne-sur-Mer. ¿En Boulogne-sur-Mer? Sí, ¿En serio? Embargado, sí. Mirá vos, de donde murió San Martín. Donde murió San Martín. Mirá vos, no sabía. Bueno. Después se levantó, ¿no? Bueno, atenti con esto. Muchas gracias, Florencia. Gracias por este contacto con nosotros. Bueno, antes de ir a la agenda, tengo la agenda de la ciudad, así vamos a pasear un poco. Qué buena. Sí, claro. En un ratitito. Vamos a hacer una pasada de noticias. Vamos a reiterar el anticipo de Gonzalo Prado sobre la alianza o la fusión entre el PRO y la Libertad Avanza que ha entrado en un stand-by. Sí, entró en un stand-by. Hoy por hoy el acuerdo es poco factible que se realice por una cuestión de que tienen distintas miradas el PRO y la Libertad Avanza. Milei acaba de hacer una declaración de que ponderando la gestión de Ritondo en diputados y ponderando también cómo funcionó el bloque del PRO, pero hasta ahora, al no haber un ofrecimiento formal y no haber avances concretos, ya se está diciendo que este año va a ser muy complicado. Tampoco hay intenciones, te digo, de Macri y de dirigentes del macrismo de integrar el gobierno. Y ya que estamos hablando de eso, hay un dirigente que se va a mantener en el PRO, pero que va a ser una voz disidente y no va a pedir ningún cargo interno y se va a dedicar a justamente exponer su postura de consenso dentro del partido. Y tira nombre, porque si no van a dejar así. Juguemos. Van a ver, mira, estuvo de vacaciones hasta el sábado. Sí. Volvió hoy con la agenda, digamos, pseudo pública. Y ya tuvo 5 o 6 reuniones. La reta. Sí, ya está. Pero mirá, hay pero jugamos, claro, ¿viste? Lo que me critica es claro lo acaba de hacer. Lo que me porque da vuelta. Estamos jugando enigmático, bueno. Patricia Bullrich. No, bueno. Justamente, está el ex jefe de gobierno, va a levantar el perfil, va a criticar abiertamente al gobierno de Milei y algunas decisiones que tomó
Macri, que tomó Patricia Bullrich. Claro, acá el productor es un entusiasta del consenso y de la reta. Pero al margen de eso, es interesante. Que hayas perdido no significa que te tenés que ir a tu casa. Lo que es interesante, que lo van a ver en los próximos días. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, lo que está mostrando en pantalla, el ataque salió a defender a López Murphy, que recordemos a quien el presidente trató de traidor abiertamente. Basura. Acá está el tuit de la reta. Y de basura, claro, el Instagram. Porque el productor usa mucho Instagram, ¿viste, Mariano? Sí, nuestro productor. Claro, está todo el día, está todo el día buscando información en Instagram. Exactamente. Eso de quedó de la época que laburaba con Majul. Puede ser. Claro. Bueno, a ver, presidentes, basta de ataques y mentiras. El presidente, en un momento en el que los argentinos estamos sufriendo una pobreza del 57, necesitamos de un liderazgo constructivo que una a la Argentina. Sí. Basta de agravios y mentiras. Sí, exactamente. Lo salió a defender y vas a ver que esa misma postura va a tomar contra otros dirigentes que son atacados por Milei, porque hay una cuestión que va a aprovechar. Hoy por hoy Larreta es quizás el dirigente que más veces atacó el presidente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Le ha dicho corrupto, le ha dicho ¿cómo es que le dice? El siniestro. Comunista, ¿no le he dicho? Comunista también. Bueno, pero eso no es un insulto. Va a aprovechar que, aún teniendo una instalación alta, como consecuencia de la pandemia y lo que fue la gestión de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, el presidente va y lo confronta, lo choca. Entonces, de esa forma va a aprovechar para dar a conocer el mensaje de conciliación y de consenso que cree que tiene que tener el jefe de Estado en la Argentina. Bueno, perfecto. Bueno, Carlitos Estrone, ¿te quedó algo? Siempre trae información. Siempre. Yo tengo un último momento. Bueno. ¿Querés barrida de último momento, urgente? Urgente, último momento. Exclusivo ¿Hay música? 24. ¿Tengo música? Ahí va. Exclusivo. 22:48 minutos. Carlos Estrione. Atención, porque están buscando a Claudio de Mystique. ¿A quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Un peligroso delincuente que está robando cosas muy preciadas que la gente tiene en su poder y que de esta manera se las saca, mirá. Muy fuerte, Mientras tanto, en Argentina. Muy fuerte. Dámelo. No, amigo. Dámelo. No, dámelo. Dámelo. No. ¿Te robó? No. Te robó Es un hijo de su mamá. Te doy el celo. Me arruinó. Claro, ¿cómo lo va a arruinar? Claro, no podés. Es un lingote de oro. ¿Cuánto vale hoy? Vale más que un repelente de esos. Y debe valer 6 lucas un manzanita. repelente de esos. Claro. Che, no podés. Este país no avanza, pero porque nos dedicamos a hacer estas cosas los argentinos también, ¿eh? Mirá, a ver, Manuel Adorni, que hoy es vocero, cuando éramos compañeros en lo de Babi, decía, yo no sé cómo todavía no nos extinguimos. Claro. También. Decía Adorni, todavía no sé cómo no nos extinguimos. Bueno, antes de irnos, ¿te quedó a vos algo? Nada, vendimos todo. Bueno, te Vendimos llevo a la todo agenda, vendido. dale. Perdón, no quería revelar lo de los tragos, perdón, yo lo vi en pero Instagram. por favor. ¿Te puedo decir algo que dijiste al principio? Sí, cómo no. Es verdad. No creo que la Argentina sea un país que discrimine. ¿Sabes qué? Creo que somos violentos y agresivos. Pero yo busco a vos que te enojes. Entonces yo te voy a insultar con lo que yo creo que a vos te va a molestar. Pero me importa nada tu elección sexual, de qué país viniste. Nos divierte hacer enojar al otro, porque después, ¿recordás la chica venezolana que aquí nos decía en la semana, el país que con más brazos abiertos nos recibió a todos los que tuvimos que emigrar de la dictadura de Maduro? Fue la Argentina. Lleno de inmigrantes que vienen a trabajar a nuestro país, y los podemos nombrar de todas las maneras que quieras. Pero creo que no es por discriminar por la condición o la individualidad del otro. El argentino es egocentrista. ¿Te acordás cuando el Papa hacía ese chiste, ¿no? De dónde se cae un argentino de su ego. De su ego, sí. En ese ego somos discriminadores. Está bien, es una manera de verlo. Sí, es una manera de verlo. Yo lo que creo... Que en algunos casos es violento, pero es discriminador. Está bien, yo lo que creo es que somos violentos, no discriminadores. Que veíamos... Bueno, yo te digo una cosa. Yo fui duro al comienzo del programa. ¿Por qué fui duro? Porque el gobierno anticipó de que va a continuar con el INADI en otro formato.
Sí. No en el formato de tener un presupuesto de 2.000 millones, como tenía. La política antidiscriminación va a continuar. Va a continuar la política. No es que se termine el INADI y podemos decir a contar chistes de. No, pero ¿sabés lo que sucedió? Claro. Perdón. Una de las cosas que hizo el INADI en la gestión anterior fue crear un manual, que lo hablamos con Carlos fue en producción, un manual para las hinchadas que en Qatar 2022 para que tengan cuidado con lo que cantan. Es verdad. Hay un montón de cánticos que son homofóbicos, racistas, discriminadores, pero lamentablemente es el folclore del fútbol, no lo vas a cambiar. No, ahí siendo como yo voy a la cancha y cuando la hinchada empieza con castos discriminatorios, el árbitro para el partido. En River se para el partido. En River se para el partido. Y hay un cántico de River hacia Boca que cuando empiezan... Lo siguen haciendo todo el tiempo. Sí, pero paran el partido y hasta que no se termina, los jugadores le dicen a la hinchada... No sé si vos fuiste a la cancha de River, pero es así. El domingo es el clásico Estudiantes Gimnasia. Si querés... Es el River Boca también. Que bueno, te voy a filmar todas las canciones homofóbicas, racistas... Bueno, pero ahí está el árbitro, tiene que parar el partido. ¿Yo qué crees que te diga? Pero mirá que gastaba la plata el INADI. Claro. A ver. Dale play. La banda del Mostre. Móstrate, móstrate, Esa. Hola, soy Gaby. Escucha. Soy de la banda de los Mostres, toco la guitarra, canto y compongo canciones. Soy Garni, soy de la banda de los Mostres, bailo, canto, actúo. Y desde muy chiquitita me encontré con el teatro y nunca me solté. En el arte encontré un lugar de libertad. Yanka, soy de la banda de Les Mostres también, y Titilitere, Artiviste, Grito, Mariposas al cielo, para que todas las niñas sean libres en este mundo tan enojado. Yo les propongo de hacer una obra teatral, musical, recital para todas las infancias, hablando de la diversidad. Lo que le daba bronca a la gente, Mariano, era esto, y la policía del pensamiento también. El Pibis, ¿te acordás del Pibis? Haces un chiste. Chicos, lo que tiene que dar bronca no es eso. Porque si no, incurrimos nosotros mismos en un error en valorar esto. No nos tiene que importar esto, porque esto era una campaña. Lo que te tiene que importar es que Donda utilizó el INADI para darle un plan a su empleada. Y que era una caja política. Para esto. Y también para campaña. Puede estar en contra, puede estar a favor, pero una campaña al fin. Y parece que comprar y vender dólares también, ¿eh? Bueno, y el tema de la cueva de dólares. Ese es el punto. Claro. Nos vamos. Gracias, Mariano. Que tengan un buen día mañana. Nos vemos el viernes. Mañana, a ver si preparan algo de color para el viernes a la noche. Dale, sí. Acá te acaba de mostrar a las equipo mostras, de ¿te parece poco? Chau, se quedan con la continuidad informativa. Hasta mañana.